Bueno, pues lo primero, buenas tardes y feliz año a todos. Y empezamos. Vamos en esta charla a ver tres preguntas. Una, ¿qué elementos químicos dan lugar a la vida? Después, ¿qué primeras sí. ¿Qué primeras moléculas son las que se forman en el entorno de los planetas? Y después estas moléculas, ¿cómo evolucionan hacia las moléculas ya de la vida? Y por último, ¿qué modos de reproducción tienen los organismos? Va a ser muy densa la charla, son 22 páginas. Mi propósito es ir deprisa y dejo los conceptos para, si queréis ampliar, pues lo tenéis la palabra, os metéis en internet y profundizáis ya lo que queráis. Porque es que si no el curso se nos puede ir a 5 o 6 años si no vamos un poco deprisa. Entonces, vamos a ver elementos, moléculas, estructuras y genética. Voy a ir muy rápido. Entonces, vamos a ver los elementos, después las moléculas y después, por último, la máquina de copiar. Visto desde un punto de vista cosmológico, es decir, no nos centramos como un biólogo en la vida en la Tierra, sino cómo es la vida en el cosmos en conjunto. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, los elementos químicos, hay una hipótesis, voy a partir ya de ella, que se dice que posiblemente la vida en el cosmos es muy escasa por culpa del fósforo, porque el fósforo es un elemento, me voy a adelantar ya a todo y así vamos más rápidos, es un elemento que se forma muy escasamente en el cosmos, tiene tres mecanismos, uno de ellos muy claro, pero se forma muy poquito fósforo en el cosmos. Segundo, el fósforo cuando se forma en el cosmos y se forman los planetas, el fósforo tiende a unirse mucho con el hierro para formar el ferrofósforo, que tiene una densidad muy alta y se hunde al núcleo y desaparece de la litosfera, con lo cual es como si no estuviera el fósforo. Y en tercer problema, la tercera limitación, es que cuando hay un segundo bombardeo, como tuvimos en la Tierra, tardío, el fósforo que cae de meteoritos cae en forma de apatita, que es lo más normal, o hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita y la apatita tienen una solubilidad bajísima, es de los elementos que menos solubilidad tienen de todos los conocidos. Para que veáis, por ejemplo, el cloruro de plata, que es un elemento que precipita, el cloruro de plata, tiene una solubilidad de un producto de solubilidad de 10 elevado a menos 10. Pues la apatita tiene un producto de solubilidad de 10 elevado a menos 33, con lo cual es bajísimo, lo cual no se disuelve. Claro, la vida necesita cogerlo del agua, porque la vida se forma en el agua. Entonces, si no pasa al agua, pues no hay fósforo. Entonces parece ser, y hay gente que opina, que en el cosmos puede que haya muy poca vida por culpa del fósforo. Entonces, entro ya en materia. Entonces, aquí he puesto un esquema. Bueno, aquí he puesto primero este cuadro, que son aproximadamente, porque he cogido distintas estadísticas y cambian de unas a otras. Pero de media se puede decir que en el cosmos tenemos estas cantidades, en la litosfera tenemos estas, y en los organismos tienen estas. Entonces, claro, vemos pues que hay una gran discrepancia entre lo que necesitan los organismos a lo que hay en la litosfera. ¿Qué ocurre? Que el fósforo queda marcado como un elemento que no hay apenas en el cosmos, hay muy poquito en la litosfera y encima es insoluble. En cambio, la vida demanda mucho fósforo. Ahora veremos por qué. Otro elemento es el nitrógeno, que eso lo hemos visto cuando recorrimos toda la historia de la Tierra en la charla anterior, vimos que todos los organismos siempre están en búsqueda de nitrógeno, o sea, en forma de ATP, ¿no? Por decirlo así. El ATP tiene fósforo y nitrógeno, o sea, están siempre buscándolo porque siempre les falta. Y entonces, este es el segundo. Entonces, con este panorama, vemos aquí que el fósforo se forma de tres maneras. En las supernovas tipo 2A, lo vamos a ver ahora, y se forma muy poquito, esto es un cuello de botella. Se forma quizás en las novas, esto se está estudiando ahora, no es seguro, de las novas que forman las estrellas de oxígeno neón, las enanas blancas, oxígeno neón, o por espalación atmosférica del argón. Esto tampoco se sabe seguro. Si se forma por espalación del argón, pasaría directamente a fosfato, y el fosfato ya es soluble en el agua de los mares, con lo cual se quitaría el cuello de botella este, y ya pasaría a formar parte de la vida. Pero si no ocurre esto, pues el fósforo cae en forma de apatita, o hidroxiapatita, o fluoapatita. Daos cuenta que los dientes nuestros están hechos de hidroxiapatita y fluorohidroxiapatita, y no se nos disuelven, salvo que tomes un ácido, que entonces cuando se te disuelve el esmalte, pues es el ejemplo, ¿no?
Y de la litosfera a los mares, pues pasa muy mal por la solubilidad. Pero, y entonces el nitrógeno es distinto porque el nitrógeno y el potasio, que es otro elemento también muy escaso, por eso el abono de los agricultores, si habéis estado familiarizados con el campo, siempre se habla del abono NPK, que es nitrógeno, fósforo, potasio, que es los abonos triples, que llaman abono triple, tiene nitrógeno. Y hay una ley que se dice la ley de limitación, y es que un vegetal crece en función del elemento más limitante, porque todo lo demás le sobra, pero si le falta, entonces por eso echan NPK, porque sabes que uno de los tres le va a faltar, porque va a estar siempre limitado por ello. Pues eso, para hacer crecer las cosechas echan abono, que normalmente son nitrato potásico con fosfato amónico, y entonces ya con eso cubre. Entonces, todos estos elementos están siempre en escasez en la vida, incluso actualmente en la Tierra, ¿no? Para los vegetales. ¿Y qué importancia tiene el nitrógeno y el fósforo? Pues tiene una importancia brutal en el origen de la vida mismo. La vida es una mezcla de unas necesidades energéticas que las cubre el ATP, que es el transductor energético de la energía en todos los seres vivos desde su origen. Ha salido muchas veces esto y va a seguir saliendo. Y claro, tenemos que fósforo, el ATP tiene un 18% y nitrógeno un 14%. Y por otro lado, las enzimas basadas en ARN, las enzimas primitivas de los primitivos seres vivos cercanos a Luca, y todas las vías reproductivas, tanto los patrones de reproducción como la mitocondria, el núcleo de la mitocondria, perdón, del ribosoma, está hecho de ARN, y el ARN tiene un 10% de fósforo y un 18% de nitrógeno. Con lo cual veis que son elementos necesarios en la vida, en la maquinaria más íntima que tiene la vida. Y no hay, les falta. Vale, entonces vamos a ver esto, por eso es muy importante, tanto en el ATP como en el ARN de los progenotes. Entonces, ¿cómo se nos forma el fósforo? Vamos a hacer un recorrido rápido. Pues hemos dicho por espalación. La espalación es el astilleo. La espalación es un mecanismo que tiene como 40 años de estudio, bueno, desde los años 50. Pero es que golpea una molécula a alta velocidad, o un cuerpo, una partícula a alta velocidad, golpea a un núcleo y lo rompe, lo astilla, ¿no? Se llama astillamiento o espalación. Espalación en inglés es spallation, es astillamiento, ¿no? Entonces por golpe se producen estas reacciones que se han estudiado en laboratorio. El cloro, al ser golpeado por un neutrón, da una partícula alfa más un fósforo 32. El fósforo 32 es inestable, en 15 minutos se desintegra. También el azufre, también, lo mismo, algo, ser golpeado por un neutrón, también forma fósforo 32, o el fósforo 31 también pasa a fósforo 32 al ser golpeado por otro neutrón. Entonces, esta es la espalación. Y también hay otro mecanismo que está, bueno, aquí lo que he puesto que son 15 días, no 15 horas, sino 15 días de vida media del fósforo 32 por mecanismo de desintegración beta menos, o sea, por pérdida de un electrón. Actualmente está en estudio, pero no se sabe bien, la espalación, por espalación pasar de argón a fósforo 31, que este es estable, el fósforo 31 es estable ya. Otro mecanismo del fósforo es en las novas. Las novas son estrellas que están capturando, es una estrella enana blanca o próxima a enana blanca que está cogiendo material de una próxima que es gigante roja y va cargándose de material. Entonces le absorbe hidrógeno, pero no lo puede meter en su núcleo, porque el núcleo es muy denso, el núcleo de la enana blanca, sino que lo almacena en la atmósfera. Entonces se va concentrando la atmósfera de la enana blanca en hidrógeno, hasta tal punto que llega a haber tal presión de hidrógeno y tal densidad que se forma una bomba de hidrógeno y estalla. Y durante un periodo de 15 días brilla en el cielo, pero no destruye el núcleo de la estrella. No es como una supernova. Las supernovas se destruyen la estrella y no queda nada, quedan todo, digamos, escombros alrededor. Una nova no, una nova es pulsante, o sea, cada 70-80 años pulsa, o varios años pulsa, hasta que se recarga la atmósfera de nuevo de hidrógeno, se concentra tanto que hace una bomba de hidrógeno, vuelve a estallar, es una fusión nuclear,
da un luz durante 15 días, como ahora hemos tenido el caso de que empezó a dar señales de estallido la T corona borealis hace un par de meses se anunció y al final dio señales de que podía explotar y ya no se ha sabido más. No sé, como no se ve ahora que está en la otra parte de la Tierra, no sabemos, ¿no? Bueno, pues este es otro mecanismo que está en estudio, pero el mecanismo que sí que se conoce muy bien es el mecanismo de las capas de formación de una supernova 2. Esta es la que destruye las estrellas, ¿no? Realmente. Y entonces aquí he puesto en la tabla de cómo se van quemando los distintos componentes. Bueno, cuando digo quemando es que van destruyéndose, se van desintegrando, ¿no? Y el tiempo que dura, ¿no? De unos 100.000 años dura el paso de hidrógeno a helio. Bueno, y vamos a lo que vamos. Y en el caso del fósforo, que lo he señalado aquí, es en los últimos momentos de la capa de cebolla de la destrucción. Es cuando el oxígeno 16, el oxígeno estable, por presión, altísima presión, se transforma en azufre 32, fósforo 31 o silicio 28. Y esto lo hace en 4 meses, en los últimos 4 meses antes de la destrucción de la estrella. Porque cuando pasa ya a la fase de hierro, el hierro ya no puede pasar, no transmuta a ningún otro elemento más estable, porque es la zona más estable, y entonces ya colapsa la estrella entera, hace una emisión de neutrinos y se forma ya pues la supernova 2, destruyendo la estrella. Entonces aquí este mecanismo es muy conocido, es pasar de oxígeno a fósforo 31 emitiendo un protón. Y este está muy conocido. Pero es muy escaso, o sea, esto forma muy poquito fósforo en el cosmos. Entonces, las novas de oxígeno neón se forma fósforo, pero parece ser que ahora no se forman las novas, pero hace unos 5.000 millones de años, 5 gigaños, hubo muchas novas, según los estudios cosmológicos, muchas novas de este tipo, y puede ser que justo en la aparición de la Tierra y el Sol hubiera un pico de formación de fósforo por este mecanismo, pero esto no es seguro, esto está en estudio. Esto ahora se está estudiando por los cosmólogos y no se sabe. El ciclo del fósforo lo he puesto aquí, o sea, una vez que, esto se resume, que le cuesta mucho al fósforo llegar al agua, pero una vez que ha llegado al agua, la vida lo coge y ya no lo suelta. O sea, ya hace el ciclo y ahí se queda el fósforo, ya no se escapa más ya de la Tierra. O sea, ya vive en la biosfera y no se le escapa ni un átomo, vamos. Aquí es lo que comentaba, el fósforo en la litosfera, en el momento que cae, imaginaos que cuando se formó la Tierra, pues cayó un poquito de fósforo, pero es que el hierro, como cae muchísimo más hierro, porque hay mucho más hierro que fósforo en todos los minerales, en los asteroides, el fósforo con el hierro, cuando se funde, forma el ferrofósforo, que tiene una densidad de 7 gramos por centímetro cúbico, o sea, prácticamente casi como la densidad del hierro, y se hunde al núcleo. Y entonces desaparece, ¿no? En la litosfera no queda nada. Entonces, claro, hay que pensar que la litosfera está hecha de basalto y de granito, que tienen densidades de 3 y de 2,7, respectivamente. Entonces el fósforo se hunde y desaparece, con lo cual, solo porque hubo la suerte de un bombardeo intenso tardío, justo un poquito después de la aparición de Luca, parece ser, hizo una aportación de fósforo a la litosfera muy importante, si no, no hubiera habido fósforo y no hubiera habido quizás vida en la Tierra. Y este bombardeo tenemos que pensar que fue precisamente por la resonancia entre Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno se acercaron mucho al Sol en una primera fase, cercano a la órbita de Marte, pero no estaban en resonancia, sino que orbitaban, iban perdiendo energía y se iban acercando. Pero cuando llegaron a órbitas cercanas, como son dos cuerpos que gravitatoriamente tienen interacción, empezaron a resonar en resonancia 1-2. Claro, en el momento que dos cuerpos orbitantes toman resonancia, ganan energía. Entonces, claro, ganar energía supone que se pueden alejar. Entonces, hicieron un viaje de alejamiento porque al empezar la resonancia, tuvieron más energía gravitatoria y se empezaron a desplazar y se colocaron donde están ahora. Y ahí se han quedado. Pero claro, en ese viaje de ida y vuelta, sobre todo en el de vuelta, removieron todos los escombros de asteroides que había en todo en torno al Sol. Y claro, ese fue el bombardeo intenso tardío. Y entonces eso fue una suerte para la Tierra, a pesar de que fue muy intenso y pudo hacer mucha mortalidad de los primeros progenotes,
pero aportó el fósforo que realmente tenemos, y sobre todo en forma de apatita, que es el fosfato tricálcico, ¿no? Que tiene una densidad de 3 gramos por centímetro, y este ya se queda en superficie. Este ya no pasa al centro, ya no se hunde. El problema es este que he dicho, que la hidroxiapatita es muy insoluble, tiene un producto de solubilidad muy bajito, y entonces parece ser que se pudo disolver mediante 3 mecanismos. O sea, la hidroxiapatita se puede llegar a disolver, en agua solo no se disuelve, pero si, por ejemplo, con ácido nítrico, y claro, hay que pensar que en las tormentas, que posiblemente al principio en la Tierra había muchas tormentas, por mucha actividad del núcleo, ¿no? Los rayos hacen una reacción entre el oxígeno y el nitrógeno, dan óxidos de nitrógeno, que a su vez forman óxido nitroso y óxido nítrico. Sobre todo óxido nítrico, porque el oxígeno es muy activo y acaba en óxido nítrico. En presencia de óxido nítrico sí que la hidroxiapatita se disuelve, con lo cual este mecanismo pudo ser lo que hizo pasar la apatita, la apatita de ser mineral a estar en el agua, y ahí es donde ya la vida lo pudo coger. Otro mecanismo es por espalación del argón, como hemos dicho, pasando, digamos, a fosfatos solubles. Eso puede ser un mecanismo que también explica, también pasó al agua. Y otra posibilidad es la propia hidroxiapatita, que es lo que tenemos en los dientes, que con pHs inferiores a 5, como pudo haber en ciertas zonas de la Tierra por las grandes emisiones volcánicas que había en aquella época, pues las grandes emisiones volcánicas dan sulfuros, dan óxidos de azufre, que son ácidos, con pH inferior a 5, y pudo pasar la hidroxiapatita a disolverse a fosfatos en el agua. Y esto es el primer comentario de química en la vida, o sea, un limitante que es el fósforo, básicamente. Pasamos a otros mecanismos. Ya tenemos el fósforo, ahora decir, primeras moléculas. Bueno, esto lo puse en una charla anterior, y simplemente quedaros a cualquier energía se forman moléculas, da lo mismo la energía. En Plutón, por ejemplo, se están formando tolinas actualmente. Una tolina son acrilonitrilos, y entonces con energías muy bajas, como es lo que hay en Plutón, a temperaturas de 150 bajo cero, se están formando tolinas, que son moléculas muy interesantes para formar vida. Nos cuenta que de los acrilonitrilos pues salen muchísimas moléculas que son esenciales para la vida. Y aquí tenemos un panorama de distintas energías, desde energías muy bajas, de 0,01 milielectronvoltio, que ya son capaces de formar ya metanol y acetaldehído. O sea, tenemos aquí ya a temperaturas bajísimas del orden de 10 Kelvin, que son temperaturas casi de lo que hay en el cosmos, sin más, ¿no? Forman ya estas a temperaturas ya mayores, temperaturas ya pues del orden de 0 a 50 bajo cero, tenemos ya formaciones del ácido carbámico. El ácido carbámico es un compuesto que da lugar a muchísimas moléculas orgánicas actualmente. O sea, los carbamatos son base pues incluso de medicamentos, se emplean como insecticidas, o sea, son muchas sustancias muy aplicables en la vida, que interaccionan mucho con la vida. Bueno, solamente una cosa muy curiosa. Yo trabajé con carbamatos hace muchos años para crear un gas para que se hinche, para fabricar los colchones estos de espuma, porque a la masa de uretano le inyectas el carbamato correspondiente, entonces lo calientas, entonces el carbamato se descompone en CO2 y nitrógeno y se hincha, pero claro, como se forman burbujitas, se forma el colchón. Eso simplemente me acuerdo pero estoy hablando de hace 50 años. Y después también se forman por las propias reacciones de luz. Se pueden formar, como vemos aquí, pues el ion amonio, la hidracina, por ejemplo, que es la base de muchísimas reacciones químicas en la vida. Y aquí por fotoquímica, con energías mucho más altas, aquí estamos hablando de energías ya del orden de temperaturas de 50.000 grados, o sea, temperaturas casi estelares, de atmósfera estelar, se forman también moléculas de tipo hidracina y toda lo que es la batería de la química de la vida. O energías superiores todavía, que son ondas de choque que pueden venir desde el cosmos, desde explosiones de supernovas, que pueden dar lugar, como veis, también a
a sustancias como puede ser el metanol o el formaldehído. O sea, que la química la tenemos fuera en cualquier estado de energía. Se nos está formando muchísimo material en torno a la Tierra y todo esto acaba cayendo con el polvo. Aquí he puesto varios ejemplos de origen de materiales para la vida. Todo esto se analiza por espectros de rotación, de vibración y espectros electrónicos, que son ya de cambio de niveles electrónicos en las moléculas. Esto se hace por lo mismo, cuando hicimos un viaje a Yebes, pues se hace desde radiotelescopios, sintonizando el detector en la longitud de onda que tú quieres, la bocina del detector, la pones en la longitud de onda y entonces detectas esa radiación. Y esto se ha visto en cuatro lugares, en los meteoritos. Actualmente en la Tierra entran del orden de 10.000 toneladas al año de polvo y meteoritos. Y por ejemplo, en el meteorito Murchison, que es el más analizado de todos, que cayó en el año 69 en Australia, se detectaron 70 aminoácidos racémicos. No eran aminoácidos como los que tenemos en la Tierra, que son levógiros, sino eran racémicos. Vamos a ver. También en los discos protoplanetarios, que tienen temperaturas de 20 Kelvin, y las estrellas Centauri, que son 20.000 Kelvin. O sea, tenemos todo el espectro de energías y por tanto toda la posible formación de moléculas orgánicas que tenemos en la Tierra. Y después, uno los meteoritos, otro los cometas. Aquí he puesto una tabla de los distintos materiales, las distintas moléculas que se han obtenido en cada uno de estos cometas que se han estado estudiando. Después, los discos de las estrellas Centauri. Recordemos que el Sol estuvo en fase Centauri hace unos 5.000 millones de años, justo cuando se formó la Tierra. Inicialmente el Sol estaba en fase Centauri, no estaba en secuencia principal todavía, sino estaba llegando, y es una fase que es muy activa. Y en esa época de Centauri hay muchas energías del orden de 20.000 Kelvin, que son las estrellas Centauri, lo normal, sus atmósferas, y equivale a 2 electronvoltios, con lo cual se pueden formar moléculas, como se ve en las atmósferas de estas estrellas Centauri, de todos estos elementos, que son los elementos básicos de la vida. O sea, la mayor parte de las bases del ADN y ARN se forman con grupos ciano, pues con lo que tenemos aquí. Y aquí hay que destacar una cosa importante, sobre todo para la página siguiente, pero ya empezamos a verlo aquí, que ya empezamos a tener radicales libres. Y entonces aquí vemos que el polvo interestelar está lleno de radicales libres. Los radicales libres tienen una característica, hay de tres tipos. Un radical libre en química significa un compuesto que en su última capa electrónica está desapareado. Entonces va a buscar un electrón por donde sea, porque le falta uno o le sobra uno. Entonces un producto puede ser neutro, puede ser que esté desapareado pero en una especie neutra, puede ser en positivo, sería un catión radical, o un anión radical si fuera negativo, pero de cualquier forma es una molécula súper reactiva. Entonces los radicales libres que se han hecho famosos por la dieta para no envejecer, pues es lo mismo, son radicales libres de oxígeno, que unos son cargados y otros son neutros, pero es lo mismo. Entonces son moléculas muy activas que van a formar muchísimas reacciones. Y aquí he querido destacar 3 radicales libres muy importantes que han dado lugar a una química inmensa. Uno es el ion H3, que es un acoplamiento que se ha visto muchísimo, es uno de los iones más detectados en cosmología, en astroquímica. Es el ion H3, que forma 3 núcleos de hidrógeno, 3 protones, con 2 electrones, orbitando en órbitas moleculares. Y el ion H3 da lugar a muchísima química. Y otro ion muy importante es este otro, el ion OH positivo, que ha perdido un electrón, es otro radical. Y también, el radical formilo, es uno que da muchísima química para la vida. O sea que tenemos aquí casi las bases de la mayor parte de los elementos que después vamos a necesitar para empezar a formar los primeros progenites. Y aquí he puesto también otro ejemplo en los granos de polvo, que se forman sobre todo los hidrocarburos poliaromáticos, que se forman muchos distintos, que son
estables, pero también a su vez reactivos. O sea, son estables al ser aromáticos, el núcleo bencénico le da mucha estabilidad, pero a su vez tienen mucha también posibilidad de hacer reacciones con otros compuestos, porque tienen puntos polarizados muy bien indicados y inician reacciones con cierta facilidad. Y por último, en el último punto, en los discos protoplanetarios fríos se han encontrado moléculas muy variadas, también lo mismo, del grupo ciano, pues todo, y radicales libres. Sobre todo destacamos los radicales libres porque son los que van a dar una cascada de reacciones gigantesca y va a dar muchísimo juego a la química de la Tierra. El grupo ciano simplemente lo nombro como una curiosidad, el cianógeno, ¿no? Porque este se detectó en los años ya 40, antes de los experimentos de Penzias y Wilson, que midieron la temperatura del cosmos con el primer radiotelescopio que usaban. Pues ya unos químicos, unos 10 años antes, habían detectado unas bandas de transición del grupo ciano que correspondían a una temperatura que era de 10 grados Kelvin, y dedujeron, esto lo descubrieron en Ofiuco, en la nebulosa de Ofiuco, había un grupo ciano en cantidades muy grandes y vieron unas transiciones que correspondían precisamente a que había allí una temperatura. Claro, según la temperatura las transiciones van cambiando, porque la temperatura coloca las cosas en su sitio por oscilación, ¿no? Veían que era una temperatura de 10 Kelvin y dijeron que la nube de Ofiuco estaba a 10 Kelvin, con lo cual ya fue un primer síntoma de detectar de que había una temperatura muy baja afuera. Después Penzias y Wilson vieron que por todos lados eran 3 grados Kelvin. Bueno, Penzias y Wilson calcularon que eran 10 también. Después es cuando se vio que eran menos, pero inicialmente el cálculo inicial de Penzias era sobre 10 grados. Vale, entonces vamos a pasar a ver un poquito la química, porque a veces me han comentado, hombre, pues vamos a repasar un poco la química en la que se basa la vida. Pues vamos a ver el agua, los glúcidos, los lípidos y las proteínas, pero no lo voy a hacer a un nivel como se hace en los colegios, que te dan la chapa con lo que es el agua y tal. Lo hace un poco más distinto, ¿no? Un poco más que impregne la emoción, ¿no? Primero, el agua, el origen del agua. Aquí he puesto un gráfico muy interesante donde se ve. Aquí tenemos el ratio de deuterio a protio, a hidrógeno, ¿no? A hidrógeno normal. Sabéis que el hidrógeno normal tiene un núcleo, que es un protón, y el deuterio tiene un protón y un neutrón en su núcleo. Entonces, en el universo hay distintos ratios y sobre todo se ve que en la Tierra tiene este valor. En la Tierra es aproximadamente, aquí lo tengo, es 3 por 10 a menos 4, creo, no. En la Tierra, aquí, 10 a menos 4. Es este valor, en azul. Y la mayor parte de los cometas están por encima. Y solamente los asteroides, casi todos los asteroides que se han analizado están en ese valor. Los cometas están casi todos por encima. Estos son los cometas de la nube de Oort. Estos son los cometas de la familia de Júpiter, cercanos a Júpiter, los cometas que son próximos a órbitas jovianas, que están también cerca a la Tierra, con lo cual se supone que puede ser de asteroides o también de algún cometa joviano. Y aquí se ve que también el planeta Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen valores muy inferiores, bastante inferiores, de ratio de deuterio a protio, ¿no? Este es el valor medio interestelar, este es Interstellar Matter, ISM, ¿no? Que he puesto aquí. Interestelar. Este es el valor medio de interestelar. ¿Y aquí qué conclusión tenemos? Pues que la Tierra, todo el agua de la Tierra, nos viene la mayor parte de asteroides, que es lo que formó realmente la masa de la Tierra. Que puede que haya habido algún cometa joviano que también haya caído, también, pero la mayor parte de asteroides. Y los asteroides, que parece que están muy secos, no están tan secos. Claro, los asteroides internamente tienen bastante agua, tienen la ringudita y tienen las condritas carbonáceas, que tienen un 12% de agua, y la estatita, que tiene un 1% de agua. Entonces, y los basaltos tienen entre 1 y 4%, o sea que son como minerales, tienen también agua según el tipo.
de basalto. Es decir, que estamos hablando de que claro, al formarse realmente agua en la Tierra hay muy poca, como decimos, hay mucha, pero está toda de los 6.300 y pico kilómetros de radio, toda está en 3 kilómetros de radio. Muy poquita agua, realmente. Es decir, necesita pues menos, pues a lo mejor con entre el 1 y el 4% de agua es suficiente para llenar de agua toda la Tierra. No necesita más, con lo cual queda explicado totalmente que toda el agua procede de asteroides. Bueno, y algún cometa, pero cometa joviano. Propiedades del agua. Bueno, el agua tiene unas propiedades súper buenas y no se ha encontrado ningún líquido en toda la química conocida que tenga unas propiedades tan adecuadas para formar vida. Primero, tiene un rango en estado líquido muy amplio, del 0 a 100 grados. El amoníaco, por ejemplo, cuando se dice mundos de amoníaco, vale, el amoníaco, si te vas, tienes que meterte en temperaturas muy bajas, pero es un rango mucho más pequeño, de menos 33 a menos 77. El metano, cuando se dice, bueno, hay metano en Titán, sí, pero claro, te tienes que ir para que sea líquido menos 160 a 180, o sea, tienes 20 grados solamente de rango de líquido, muy poco. Lo mismo es con otros líquidos como es el etano y el CO2. Es decir, mundos en los que hay agua da mucho más juego para que haya vida en un rango muy amplio. Otra cosa muy importante es la densidad del líquido. La densidad del líquido hace un mínimo en 3,8 grados. Entonces permite que haya vida debajo del hielo. Es decir, si por ejemplo en Titán se forma hielo, porque se forma hielo de metano o de etano, se va a hundir y si hubiera allí vida, la arrastra al fondo y la aplasta. En la Tierra no, en la Tierra sí, cuando en las épocas en el Crioceno se formaban grandes casquetes de hielo en el agua, pero debajo podía haber vida perfectamente. O ahora en Europa se supone que hay una cáscara de hielo muy grande, pero en el interior de Europa, que se calienta por efectos de marea con Júpiter, pues con Júpiter y con el resto de satélites de Júpiter. Ese calor se mantiene en el centro, pero permite que haya vida porque el hielo flota. Eso no hay ningún otro líquido que haga esto. Así habitual, ¿no? De los que se manejan en... Esa es una ventaja muy grande, que el hielo flota. Después, solubilidad de gases. El agua consigue una solubilidad de gases muchísimo mejor que otros líquidos. Aquí he puesto una lista de distintos líquidos en su solubilidad en el agua, pues permite una solubilidad mucho mayor que otros líquidos. Tiene una ventaja muy grande, y es que permite hacer cadenas de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque separa los iones con muchísima fuerza. Es el líquido que más fuerza consigue separar iones. Líquido normal, quiero decir. Pues a lo mejor hay algún compuesto de flúor que lo consigue, pero son cosas química rara, ¿no? Pero de la química normal, el agua es el compuesto que tiene más capacidad de separar iones. Por dos cosas. Primero, porque tiene un dipolo dieléctrico muy potente, muy grande. Es de 1,85 device, comparados con el amoníaco, que es 1,47. Y prácticamente estos líquidos no tienen ningún tipo de dipolo eléctrico. La constante dieléctrica del agua, que mide casi lo mismo, es muy alta, también separa muy bien los iones, mientras que los demás líquidos no tienen esta capacidad, con lo cual un mundo basado en otros líquidos no separaría bien iones, tendría muchísimo problema, entonces no se ve que pueda haber vida por ese camino. Aunque siempre la ciencia ficción dice que puede haber vida de otras cosas, pero vamos, los que trabajan en esto piensan que no, que la vida es lo que hay aquí, y si hay vida en otro planeta va a ser muy parecida, con distintos tamaños en las cadenas de transporte de electrones, otras proteínas, pero las bases no van a ser muy distintas, porque no hay para mucho más. El calor específico es muy alto también, es de 80 julios por mol por Kelvin, comparado al amoníaco, es para el amoníaco, pero mucho más que otros gases que pueda haber, ¿no? Y esto estabiliza mucho las temperaturas y los climas. Después, la entropía de vaporización del agua es muy alta, y esto le da también lo mismo que al principio, un amplio rango en estado líquido. La tensión superficial del agua es muy alta también. Esto produce que por los microtúbulos de plantas puede haber una capilaridad muy eficaz, cosa que otros líquidos no tienen. Son 70 dinas por centímetro menos 1, mientras que el amoníaco son
65 a 55 bajo cero. Y los disolventes orgánicos, como se dice en titán, puede haber en titán, sí, pero en titán no hay, la tensión superficial del metano y del etano es muy baja. O sea, funcionaría muy mal la vida y los microtúbulos en las células ahí no funcionarían. Esto permite al agua, tiene una disociación, el agua se disocia y muy poquito, prácticamente el agua pura es aislante eléctrico. O sea, si no hay sales, el agua no pasa la electricidad por el agua. Tiene que haber alguna sal, que siempre hay alguna sal, claro. Tiene enlaces de hidrógeno. Esto permite que haya acoplamientos y desacoplamientos muy eficaces en la transmisión de información, como es en el genoma cuando se tiene que duplicar. O sea, trabaja muy bien. Con otros productos no tienen los enlaces de hidrógeno no funcionan así. Los enlaces de hidrógeno son enlaces residuales de polares entre el oxígeno y entre el hidrógeno de un lado y el siguiente oxígeno. Se forma un dipolo y hay una cierta transferencia aquí de enlace químico, que es del orden de la 10ª parte de un enlace covalente normal. Si un enlace covalente normal es un electronvoltio de media, un enlace de hidrógeno es 0,1 electronvoltio. Eso es la 10ª parte por molécula. Y esto quiere decir que entre 1000 y 700, entre 1000 y Kelvin, que son unos 700 grados, se rompen los enlaces de hidrógeno, pero por debajo de 700 grados funcionan muy bien. O sea, da mucho juego la vida. Otro tema es propiedades coligativas que permite un transporte selectivo y potenciales de membrana muy eficaces, sobre todo en la transmisión. Se ha puesto rojo. En la transmisión eléctrica cuando hay sistemas nerviosos. Esto con el agua se puede hacer, con otros líquidos no podría haber sistemas nerviosos, por ejemplo en titán, nunca, porque no tiene propiedades coligativas como tiene el agua, no lo tiene los hidrocarburos. O sea, no se puede hacer una vida ahí realmente, y por lo menos una vida inteligente no podría haber. El pH y los amortiguadores. El pH es el coeficiente, es la cantidad de hidrógeno, el coeficiente de la cantidad de hidrógeno que tiene el agua. Y hay una serie de sustancias, como son los fosfatos, los bicarbonatos, las proteínas, el grupo porfirina, que lo hemos visto alguna vez, estabilizan el pH. Esto es muy importante porque son sustancias que al echarlas en agua hacen que el pH no cambie, lo estabilizan. Entonces, aunque tú fuerces un cambio de pH, no cambia mucho. Le echas un ácido y no se lo fija. Eso el agua lo tiene, otros líquidos no lo tienen. Eso no puede existir, por ejemplo, en el amoníaco. En el amoníaco existe un poquito, pero muy poco. Pero, por ejemplo, en los hidrocarburos, en absoluto, ahí no existe. Con lo cual, nunca podrías estabilizar un pH en un organismo basado en otra química que no sea la del agua. No podrías, o sea, sería muy difícil. O te irías a unas temperaturas muy bajas de amoníaco, pero claro, donde la vida no funciona casi, porque a 50 bajo cero las energías para cambios de enlace son muy pobres, ya no funcionaría, la dinámica que tiene la vida no. O sea, estamos en el lugar ideal, por eso estamos aquí, ¿no? En todos los organismos tienen que tener mucho cuidado con los cambios de pH, porque el pH es muy sensible para toda la maquinaria viva, ¿no? Para tanto proteínas como ácidos nucleicos. Entonces, la variación del pH, con pequeñas variaciones del pH de un sistema vivo, de su citoplasma, alteran completamente y destruyen al organismo. Pero la vida tiene 3 mecanismos muy útiles a desarrollo para estabilizar ese pH. Primero, los amortiguadores. Sobre todo, volvemos a lo mismo, al fósforo y al nitrógeno, que son los 2 elementos escasos, ¿no? El fosfato y el amoníaco estabilizan el pH muy bien. Por otro lado, la respiración. Desde que se inventó la respiración como mecanismo para obtener ATP, que vimos en la charla anterior, la respiración es un controlador del pH muy bueno, porque lo que hace es que en el medio interno juega con el CO2. Entonces el CO2, según tú respiras, vas a más CO2 o menos CO2. Puedes hacer que un organismo se acidifique o se compense su acidez. Por ejemplo, eso que hace que haces una hiperventilación y te desmayas. Pues claro,
vacías de CO2 la sangre, te baja un poquito el pH porque lo regula muy fácil y te desmayas. Y también por la excreción. Esto, por ejemplo, pues en el caso de los riñones, o ya los primitivos animales ya excretaban amoníaco. O sea, los peces de hecho excretan amoníaco, las aves excretan ácido úrico y nosotros urea y todos los demás urea, porque es el camino más fácil. Pero todos excretaban amoníaco y fósforo y potasio. Entonces, el intercambio de hidrógeno por potasio y amoníaco hace una regulación muy buena del pH en todos los organismos. Y eso es gracias a la química del agua. Pasamos al siguiente otro grupo, son los glúcidos, los azúcares, que es el gran grupo que forma la vida. Un azúcar es una molécula de azúcar, básicamente es una serie de alcoholes. Alcoholes son moléculas que tienen OH, estos son alcoholes, polialcoholes, cada OH es un alcohol, ¿no? Y unidos a un grupo carbonilo que se llama, que es un grupo CO. Entonces, siempre que tengamos una molécula que tiene un grupo carbonilo unido a una serie de polialcoholes, esto es un azúcar. Y entonces esto se representa de esta manera, o sea, una barrita, un puntito, eso es el grupo alcohol terminal, un alcohol secundario con una barrita y un carbonilo con un disco, y así es como se representan siempre en química. Entonces, así tenemos, por ejemplo, la formación de la aldosa, ¿no? O sea, aldosa es que tenemos un aldehído terminal. Esta aldosa, cuando se echa en agua, primero decir, es la mayor familia de compuestos químicos en la Tierra, son los azúcares. Eso es lo que más. ¿Por qué? Porque lo que más hay son vegetales, y vegetales es celulosa, y la celulosa, o sea, y la celulosa es un azúcar, ¿no? Es un azúcar condensado. Entonces, es lo que más abunda en la biosfera. Entonces, ¿qué le ocurre a una aldosa cuando se forma una aldosa en una cadena interna bioquímica? ¿Qué le ocurre? Pues cuando pasa al agua se forma un anillo. Esto es lo que se llama mutarrotación. Pues se llama mutarrotación porque esta aldosa tiene una serie de carbonos asimétricos que dan lugar a un desvío del plano de la luz, de polarización de la luz. Cuando se cierra el anillo ya no hay tantos carbonos asimétricos y queda uno solo, y este solo pues muta, cambia el ángulo de polarización y pasa a ser la glucosa, la D-glucosa, que es lo que más abunda, la dextroglucosa. Y este es un ejemplo de la molécula más típica de azúcar que hay en la vida. Tenemos varias clases de azúcares. Tenemos dos muy importantes, es la ribosa, que nos la encontramos en el ADN y en el ARN, en este caso, la desoxirribosa en el ADN, la sacarosa, que es una condensación de dos glucosas, esta es la glucosa, pues dos glucosas, la sacarosa, aquí tenemos también la lactosa, estaría en este grupo también. Después los polisacáridos, que son uniones de muchas, y las más importantes son la celulosa, que es el azúcar más común en toda la Tierra, porque está en todas las vegetales. La amilosa, la celulosa es una cadena lineal. Es una cadena lineal. La amilosa también es una cadena lineal de unos 200 átomos, de unos 100 eslabones de azúcar, ¿no? De glucosa. La amilosa es el almidón, por decirlo de otra manera, es el almidón de patata, el almidón de maíz, un almidón. La amilopectina es muy ramificado, es como la amilosa, pero es súper ramificado, y tiene del orden de 100.000 eslabones de glucosa. Y la amilopectina es el almacén de energía de todas las plantas. Todas las plantas almacenan su energía en forma de amilopectina. Y es muy ramificado, va formando muchas ramas. Y en el caso de los animales lo guardamos en forma de glucógeno, en el músculo y en el hígado. Sobre todo en el hígado suele estar un 70 o 80% de glucógeno, y en el músculo guardamos un 20-30% de glucógeno. Y ahí es donde se guarda el almacén de glucosa. Está ramificado, también lo he puesto de unos 100.000 cadenas, y esto en el momento que hay una demanda, que estás haciendo ejercicio, se empieza a hidrolizar, sale la glucosa, se quema en la mitocondria y nos produce energía para poder funcionar y vivir. O sea, es el almacén primero de donde se guarda la energía. O sea,
el transductor de energía es el ATP. El ATP se tiene que guardar en algún sitio, se guarda en forma de glucosa. La glucosa tiene un límite, no se puede almacenar en el líquido intracorporal, ¿no? Porque intercelular. Entonces se guarda en forma de amilosa o en las plantas, o bien de glucógeno en los animales. Pero cuando ya no puede almacenar más, lo transformas en grasa. Y ahí sí que es el último almacén. La grasa se transforma mediante el ciclo de Krebs, toda la glucosa en grasa, y allí vas guardando sin límite hasta que explotas. Y bueno, entonces esto un poco lo que quería contar de aquí. Después están los derivados de los polisacáridos. Bueno, pues he puesto unos cuantos, hay muchos más, pero he puesto así por recordar. La heparina, que es un compuesto para evitar, que es cuando a uno lo operan en el hospital, lo tienen muchos días allí sin moverse para que no produzca trombos, le ponen heparina. Entonces la heparina simplemente es un polisacárido en el que se le han añadido trocitos de sulfato y de amoníaco y aminas. El condroitinsulfato, que es muy famoso ahora en las herbodietéticas, que lo dan para que las articulaciones no se desgasten, o dice que es bueno para evitar la artrosis o el desgaste de las articulaciones, porque el condroitinsulfato es uno de los materiales de que está el material hecho de las articulaciones. Entonces dice, si tomas te irá allí o no. Pero bueno, pero te lo dicen que es bueno. A pagar y ya después va o no va. Otro azúcar curioso es la quitina, que está formada, pues, también son polisacáridos, cadenas enormes de glucosa, a las que se les ha añadido el grupo amida. Esto es un grupo de metilamida que se le une y forma la quitina. La quitina es el compuesto, es el caparazón de los crustáceos, de todos los insectos, arácnidos y crustáceos. Y también está en las setas. Es la vía de protección, la membrana de protección de las setas, la quitina. Después tenemos otros glúcidos, que son las glicoproteínas o glucoprótidos, que se llaman también, que es el caparazón que protege a las arqueas. Es muy potente porque las arqueas viven en lugares muy inhóspitos y muy malos, y entonces este es súper potente, las glicoproteínas estas. Y los peptidoglicanos, glicoproteína y peptidoglicano es lo mismo al final. Lo único que la glicoproteína tiene más cantidad de azúcar y el peptidoglicano tiene más cantidad de prótido. Que el peptidoglicano es la membrana de las bacterias, sobre todo de las bacterias gram positivas, que se llaman, ¿no? Gram positiva quiere decir que cuando las bacterias las tiñes con yodo, el yodo se les mete dentro del peptidoglicano, pero cuando tú lavas la bacteria con alcohol, se queda pegado, no sale. Si es negativa, si es gram negativa, son las peligrosas, las que muchas veces infectan más y hacen infecciones mucho más serias, al lavarlas con el disolvente, pierden el yodo porque es una capa muy finita lo que tienen. Entonces, y los peptidoglicanos forman la mureína, que es la capa que protege a las bacterias, y es atacada por la lisocima, por la penicilina. Precisamente los antibióticos van contra la mureína, precisamente para ver si la destruyen. Entonces las bacterias, la penicilina alimenta a la bacteria con un tipo de material que equivoca, le da la mano contraria, en su usar de ser destrógira, le da un material levógiro. Entonces la bacteria forma una membrana con mezcla de levógiros y destrógiros, y como no son compatibles geométricamente, la propia bacteria se descompone en la membrana y muere. Pues esa es la base de las penicilinas de todas, y las cefalosporinas es esa. Bueno, pues esto es un poquito lo que quería, curiosidades de los azúcares, ¿no? Y los azúcares, como hemos dicho, se pueden añadir el ácido glucurónico, tenemos aquí los sulfatos, acetatos y la hexosamida. ¿Qué funciones tienen? Pues tienen la función de formar el RNA y el DNA, transportar energía, lógicamente la glucosa es el transportador de energía a lo largo del cuerpo, y también los otros mono y oligosacáridos, como son la
lactosa y la sacarosa y tal. Después transporte y bioabsorción de calcio. Por ejemplo, la lactosa nos sirve, la lactosa está en la leche porque el bebé cuando toma leche materna, o en todos los mamíferos, el calcio no entraría solo, no puede entrar. Necesita un apoyo para entrar. Entonces el apoyo es la lactosa, que secuestra el calcio y lo mete dentro de la célula para que forme la estructura ósea del bebé. O la vitamina D. O sea, para meter el calcio se necesita vitamina D3, que es la única que hay. La D3 pusieron D2, que no existía, y se quedó la D3, que es la única que hay. Y después la lactosa. Por eso los que tienen dificultad bueno, este es el problema que hubo en su día cuando no voy a comentar porque si no esto se nos alarga mucho, pero bueno, es para absorber, se necesita la lactosa para absorber el calcio. Como reserva de energía, la inulina, que es la base de los tubérculos, la patata pues tiene mucha inulina, la amilosa también, el almidón, he dicho que es la base de los cereales, todos los cereales, el arroz, cereales, la amilopectina y el glucógeno, que ya los hemos comentado, que son ramificados. También tienen una misión estructural, los azúcares son estructurales, dan estructura a los vegetales, forman las paredes celulares y el tallo de las plantas para elevarse y capturar la luz. Las plantas compiten unas con otras formando bosques y la que no llega arriba se muere, pues no le llega la luz. Entonces compiten con más celulosa. Llegó un momento que la celulosa no les daba para todo y ya las plantas se doblaban, porque la celulosa estructuralmente es buena pero no es muy fuerte. Entonces se creó la lignina hace unos 300 millones de años para dar más estructura a la planta y subir más alta, sin romperse. Por eso el tronco tiene una parte de lignina y otra de celulosa. Pero la lignina no es azúcar, eso lo he nombrado, pero la lignina es un polifenol, no tiene nada que ver. Después, la quitina, que ya hemos dicho que es la pared de los hongos, los artrópodos, anélidos y los nidarios también. Los nidarios, recordar que son las medusas, las anémonas, las medusas, la hidra, estos son los nidarios. El condroitin sulfato, que he dicho que es constituyente de los cartílagos, el tejido conjuntivo y los huesos. Las glicoproteínas o glucoproteínas también se llaman, que forman la pseudomureína para las paredes de las arqueas. Los peptidoglicanos, que forman sobre todo las bacterias gram positivas, y es atacado, como he dicho, por la vancomicina y las penicilinas. Y también tenemos sustancias que interfieren mucho con el cuerpo, que se han considerado incluso medicamentos, ¿no? El trombocid, que se pone en las piernas cuando a la gente se les inflama. El trombocid es un pentosano polisulfato, ¿no? La heparina, ya hemos dicho también lo mismo, que es otro glicoaminosulfato. Y después también hay otros, que es la cumarina, el ducomarel y la warfarina, que son anticoagulantes, que son también derivados, tienen esta estructura, son derivados también de azúcares. La cumarina, simplemente os voy a nombrar una curiosidad, porque me gusta más decir curiosidades para que se quedan más. La cumarina está sobre todo en la canela. Entonces hay dos tipos de canela, la canela de Ceilán, que es la cara, que son los tubitos totalmente compactos, y hay unos tubos que están huecos, que son totalmente huecos, que es la canela china, llaman. Y la canela esta, que no es de Ceilán, tiene mucha cumarina y es tóxica. O sea, puedes tener un problema hepático serio. Entonces, simplemente os comento que cuando es mejor comprar canela en barra, pero de Ceilán, que esté compacta, o sea, que es como un puro completamente cerrado, que no tiene hueco en el medio. Y molérsela uno, porque si la compras molida, normalmente te meten la otra, que es barata, y te estás tomando una buena dosis de cumarina. Claro, tampoco se mete mucha canela en el cuerpo, pero la gente que tome mucha canela, se recomienda, cómprala en tubo de Ceilán y muéletela. Esa es ya la anécdota que quería comprar. Pasamos a los lípidos. A ver, los lípidos son moléculas que aunque los lípidos realmente se puede definir como líquido todo lo que se disuelve en disolvente orgánico y no se disuelve en agua. Con lo cual, aunque los lípidos más normales, más abundantes, son estos primeros que pongo aquí, que es un hidrocarburo unido a un ácido orgánico, pero después hay lípidos de todos tipos que no se parecen nada a esto. O sea,
el lípido realmente es un cajón desastre de todo lo que no se disuelve en agua, en bioquímica. Entonces, la primera clase de lípidos son los ácidos grasos, son los más normales y comunes, que siempre es una cadena de hidrocarburo unida a un ácido, una cabeza de ácido, con lo cual van a tener esta forma, va a ser siempre un ramal muy grande, como el ácido palmítico, ¿no? de un hidrocarburo y una cabecita chiquitina ácida, con lo cual esto va a tener una polaridad. Entonces la polaridad ya indica que cuando los sueltas en agua van a formar monocapas o van a formar liposomas o van a formar ya células. Esto es esencial porque las primeras células que hubo en la Tierra posiblemente se formaron con vesículas de polímeros, de ácidos lípidos. Pero, como he dicho, hay muchos derivados también de estos. Por ejemplo, las ceras, el ácido mesílico, es un ácido larguísimo, pero sigue siendo un ácido. Melísico, perdón. Sí, melísico. Melis en griego significa abeja. Entonces se llama melísico porque es lo que forman las abejas. Las ceras de las frutas, que recubren las frutas, el recubrimiento ceroso de las manzanas brillantes, pues tienen lo mismo, son estos mismos ácidos. También las esfingosinas, que son señalizadores inmuno y endocrinos, que tenemos en el cuerpo y son importantísimos para todo lo que es el funcionamiento entre células. El ácido araquidónico, como son los tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas, que son receptores hormonales, hormonoides. He puesto hormonoides porque no son siempre hormonas, son similares a hormonas algunos. Y después los glicéridos, los ésteres de glicerol, que forman gran parte del tejido adiposo, y los glicerofosfolípidos, que forman las membranas celulares. Las células necesitan esto ya desde su origen, necesitan lípidos. O sea, la base de la vida está una parte en los lípidos, de que tuvieron que formarse vesículas para poder funcionar y aislarse del exterior y tener un funcionamiento autónomo, la vida del resto. O sea, los lípidos fueron esenciales para... Y dentro de los esfingolípidos tenemos varios, como son estos que he puesto aquí, la esfingomielina, los cerebrósidos, los gangliósidos, que forman las vainas de mielina y el tejido, en el tejido nervioso. Recordar de la vida, del origen de la historia de la vida que lo vimos el otro día, que los primeros nervios que se formaron en los animales no tenían mielina, eran hasta los cordados, hasta que no hubo vertebrados, no hubo mielina, eran nervios muy gordos, por eso son el calamar, por ejemplo, o los insectos escapan muy rápido, porque tienen unos nervios del tamaño de 1 milímetro casi, porque les comunica el cerebro con las patas, entonces tienen que conseguir velocidad a base de grosor del nervio. En el momento que se tuvo ya el tejido, los cordados, la columna vertebral, y se formaron los vertebrados, los nervios perdieron mucho calibre y mantuvieron la velocidad porque crearon el aislante. La mielina es el aislante del nervio, con lo cual mantienes la velocidad de transmisión nerviosa con muy poquito calibre. Fue el gran invento que se hizo aproximadamente hace unos 400 millones de años. Y eso se basa todo en que se sintetizaron los esfingolípidos en aquella época, que tienen esta estructura que he puesto aquí. Y después también hay otros compuestos que no tienen que ver con los ácidos grasos, que son los terpenoides, carotenos, vitaminas A, E y K, que son derivados del isopreno, que ya nos ha salido varias veces esto, y los esteroides, que son los colesteroles, opanoides, ácidos biliares, hormonas sexuales, suprarrenales y la batracotoxina, que son los venenos que utilizan las ranas de colores, que pues tienen esta misma estructura, o sea, son ácidos grasos. ¿Qué funciones tienen los ácidos grasos? Pues tienen una función de reserva de energía. Claro, la grasa es la gran reserva de energía siempre, ¿no? Que son los ésteres de glicerol. Toda la glucosa que no se emplea y está mantenida mucho tiempo en forma de glucógeno en el cuerpo, a través del ciclo de Krebs se transforma en ácido graso y se almacena. Entonces, se forma en forma de ésteres de glicerol como grasa de reserva. Nosotros, como curiosidad, tenemos una media de grasa, los seres humanos, las mujeres un poquito más que los hombres, pero solemos tener una reserva para unos 3 meses. O sea, en 3 meses, aunque no comiéramos, tendríamos energía
si tienes un metabolismo que consigue extraerla adecuadamente. Si el catabolismo interno que tú tienes es eficiente, puedes sacar grasa durante 3 meses y no te mueres. Por eso podemos estar sin beber 4 o 5 días, sin comer 3 meses, pero sin respirar 3 minutos. O sea, solamente, bueno. Entonces, como reserva de energía, esta es una esfingomielina, que la he puesto aquí, que es un conjunto de fosfocolina con la esfingosina y con el ácido graso. Es una mezcla de los tres. Que esto es lo que se sintetizó hace unos 400 millones de años para formar las vainas de mielina de los nervios. Otra función que tiene es recubrimiento y protección. Las grasas sirven para retener el agua, para que no se evapore el agua del cuerpo, forman capas protectoras, evitan infecciones y mantenimiento de la temperatura. La grasa es un buen aislante y evita pérdidas de temperatura. Las membranas biológicas, esta es la función más importante desde el principio de la vida. Pone protección celular y transporte de materia y energía a través de ella. Después, señalización del tráfico hormonal. O sea, las grasas son la base de todo el tráfico hormonal porque lo regulan a través de los hormonoides, estos que hemos dicho antes, ¿no? De los receptores hormonoides. Y receptores tipo hormonoide, ¿no? Y después comunicación eléctrica en las neuronas. O sea, es muy importante para las comunicaciones eléctricas dentro de la neurona. Pasamos ya a lo último compuesto, los prótidos. Hemos visto azúcares, el agua, azúcares, lípidos y ahora prótidos. A ver cómo vamos de hora. Vale, un cuarto de hora más y acabamos. Los prótidos. Bueno, pues los prótidos es una mezcla, tenemos siempre un grupo amino, un carbono con otro grupo asociado aquí de cualquier tipo y un grupo ácido. Y estos son los reyes de la creación, porque con las proteínas se hace todo lo que se quiera. De hecho, cuando se estuvo estudiando el ADN, en su día, una anécdota que cuento, se obtenía, el primer ADN que se obtuvo en 1850 aproximadamente, hacia los años 1850, se obtuvo del pus. Estaban analizando pus, que es blanco, son leucocitos, y aislaban una materia que lo llamaban nucleína, y era una mezcla de proteínas con ADN, la nucleína. Entonces, ellos consiguieron al final, claro, porque realmente el ADN va enrollado sobre las histonas para darle estructura a los cromosomas. Entonces, cuando se aisló solamente el ADN, al ver que iba siempre asociado con proteínas, pensaban, claro, el ADN es muy aburrido, químicamente es todo igual, o sea, no ves nada, no ves nada, o sea, realmente después tiene mucha variedad, pero químicamente es aburridísimo, no hace nada, no actúa. En cambio, las proteínas son riquísimas en acción, tienen unas variedades enormes. Ellos pensaban que el ADN era el soporte, era como la estructura que soportaba, y las proteínas eran las que realmente actuaban en la memoria, las que transferían información. Después todo se vio que era al revés, que las proteínas son las histonas, son las que aguantan al cromosoma, al ADN, para formar los cromosomas, ¿no? Pero bueno, los aminoácidos hacen de todo, es decir, que ya es el gran invento de la bioquímica. Con esto, cuando empezaron los aminoácidos en los primitivos, en los progenotes, a partir de ahí la química explotó. Y en los aminoácidos hay unos 20, no pongo 20 exactos, porque según qué épocas de la vida son esenciales más. Por ejemplo, los niños recién nacidos necesitan taurina, que es un aminoácido que de mayores no necesitamos, aunque la gente se la tome, pero no se necesita. Entonces los aminoácidos, cuando van de 1 a 10, se llaman péptidos. Si van de 11 a 50, se llaman polipéptidos, y más que esto ya proteínas, que llega a haber hasta millones. O sea, una proteína puede tener millones de aminoácidos. Tienen más de 50 aminoácidos, pero muchísimos más. Entonces, en una célula suele haber unos 42 millones de proteínas en una célula. No distintas, evidentemente, pero moléculas de proteína. En una célula 42 millones. Y hay de unos 6.000 tipos. A ver,
unos 6.000 tipos diferentes de proteínas en una célula. Son prácticamente todas levogiras, porque forman una hélice alfa que es mucho más estable al ser levogira que si fuera dextrogira, y se estructuran en 4 niveles. Un nivel primario, que es una concatenación de aminoácidos, esto es lo que se llama estructura primaria, y esta estructura primaria es capaz de aguantar hasta 0,2 electronvoltios sin romperse. O sea, aguanta temperaturas muy altas, del orden de casi 1000 grados, sin romperse. Esto se estructura en una hélice alfa, las proteínas estas forman una hélice alfa, mediante puentes de hidrógeno. Y estas ya se rompen con temperaturas ya del orden de los 100 grados, 100 y pico grados. Esta estructura, estas hélices se hacen una especie de ovillos, que es la estructura terciaria, que esta se rompe con temperaturas pues del orden ya de 60 o 80 grados, o con sustancias químicas. Por ejemplo, la mayor parte de los geles, el champú con el que nos bañamos, la mayor de los geles de manos, normalmente lo que se emplea es lauril sulfato sódico. Pues el lauril sulfato sódico lo que hace es que rompe la estructura terciaria de las proteínas. Por eso mata microbios. Es un poco bactericida en cierto modo. Lavarse las manos, dices, ¿es bactericida? Sí, porque te cargas la estructura terciaria de las proteínas de la bacteria. Y se pueden, cuando se juntan varios ovillos, por efecto estérico, por colocación espacial, forma la estructura cuaternaria. Esta se rompe fácilmente con 40 grados. Por eso es muy peligroso tener fiebres muy altas, porque te empieza a destruir la estructura cuaternaria de muchas proteínas del cuerpo y te mueres. Con más de 42 grados la gente se muere por destrucción de la estructura cuaternaria de las proteínas. ¿Qué función tiene? Bueno, pues inicialmente, en el inicio de la vida, su principal función fue enzimática. Enzimática para conseguir acelerar los procesos vitales de producción de energía libre, y en el ribosoma para acelerar la síntesis de nuevas moléculas. O sea, el ribosoma, el núcleo del ribosoma es ARN, pero se empezó a rodear de proteínas, de capas proteicas, para hacerlo más eficiente, y en nuestro ribosoma tiene muchísima más proteína que ARN, porque lo hace mucho más eficiente. O sea, esta es la primera función. Después tiene todas las demás funciones de la vida. O sea, forman el citoesqueleto, tejido conjuntivo, sirven para reconocer sustancias, defensa celular, la inmunidad se consigue por proteínas, para transporte de lípidos. Por ejemplo, el colesterol en la sangre se transporta pegado a proteínas, o sea, las lipoproteínas de alta densidad o de baja densidad. Las de alta densidad sacan el colesterol de la piel o de la parte externa y lo llevan al hígado a metabolizarse, y las de baja densidad es al revés. Por eso dice el colesterol bueno, el malo, pues lo hacen todas las proteínas. El HDL es el bueno, transporta desde la periferia al hígado y ahí se metaboliza el colesterol y evita que se forme el colesterol oxidado, ¿no? Que se oxide el LDL, ¿no? Movimiento, las proteínas son la base del movimiento de los músculos por la actina y miosina, que junto con el calcio y el ATP hace que nos podamos mover desde los primeros cilios a los microtúbulos celulares. La quinesina, la actina, la miosina, el empaquetamiento de ADN en las histonas. O sea, todo el ADN se empaqueta en las fases de mitosis y de meiosis, se empaqueta en histonas. Y de mensajeros hormonales, también las proteínas, y de control, sinapsis, endorfinas, armas de defensa y ataque. Pues los cuernos son proteína, es queratina todo, o sea, los pelos, la piel tiene mucho, ¿no? Protección térmica y propulsión aérea, las plumas son proteínas, son queratina, ¿no? O sea, todo, lo hacen todo. Minerales, pues en el cuerpo tenemos todo tipo de minerales, los seres vivos. Esenciales, pues hay unos poquitos y la mayoría son opcionales, no pasa nada. Esto os lo he puesto aquí. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente decir
que el tamaño de los organismos no es arbitrario. Cuando te cuentan el cuento de Gulliver en Lilliput, no, es que eso es imposible. O sea, las células tienen un límite que tienen que tener ese tamaño, no pueden tener otro, porque todo se basa en el tamaño de una unidad, de una unidad viva, es proporcional al radio del átomo de hidrógeno. Entonces simplemente desmontar eso de que puede haber gigantes y pequeños, no. El tamaño que tenemos es el que hay. No puedes reducirlo porque el átomo tiene ese tamaño y no puede cambiar, porque eso es por física cuántica, y el tamaño más grande significaría que habría que tener unos soportes gigantescos, porque claro, al crecer, al doblar la altura, la superficie se multiplica por 4. La altura es por 2, la superficie es por 4. La musculatura es superficie. El músculo trabaja por superficie, sería por 4. Pero la masa es al cubo. Es decir, un animal lo doblas de altura, su musculatura se aumenta 4 veces, pero su masa se aumenta 8 veces. Con lo cual llega un momento que llegaría un animal que tendría que tener unas patas, como les pasaba a los brontosaurios, que era una cabecita chiquitina, una tripa muy grande para comer mucho y después todo patas. Porque no, si no se les escacharra la torre, ¿no? Pues ese es el tamaño. Entonces aquí todo parte del tamaño del hidrógeno y de los tamaños que hay en base a los bits que tenemos en la línea. Bueno, esto, como lo he puesto varias veces, os lo leéis. Esto es un poquito para provocar que vosotros mismos podáis buscar cosas. Aquí hay un número muy importante, que es el 3.4 nanómetros por cada paso de vuelta de ADN. Esto es lo que se encontró Watson y Crick cuando estudiaron la foto número 51 famosa de Rosalind Franklin, que fue la que dio origen al descubrimiento de la base de la vida. Lo que se ve en esa foto, os la he puesto aquí, que es el tamaño de 3,4 nanómetros, que es lo que se hizo famoso. Lo he señalado por eso, el 3,4 nanómetros es la unidad clave del ADN. Bueno, los lípidos se asocian en membranas, ¿para qué vamos a insistir más? Os he puesto aquí el ejemplo de liposomas, donde se forman los seres vivos, o cómo entran las moléculas o salen según su permeabilidad, y el colesterol y los opanoides que se formaron en la época oxidativa de la Tierra, antes no, cuando había anoxia, pero cuando ya la Tierra tuvo oxígeno se pudo formar los opanoides en las bacterias, o el equivalente colesterol en las células no bacterianas, en las eucariotas, que son las nuestras, para hacer que la membrana celular sea mucho más regulada y transite muchísimo mejor por los ionóforos que tiene para transportar iones. Otra cosa importante son las cadenas de transporte de electrones, que las hemos puesto muchas veces, que simplemente estos son como cables eléctricos que le pones un electrón aquí y lo lanza hasta allá por resonancia de red, de molécula. Y de aquí se basan las ubiquinonas, carotenoides, y la longitud de estos depende de la longitud de onda media de la estrella que domina en cada planeta. En la Tierra nos dominan de 20 a 24 eslabones de carbono, porque el Sol emite en 5.000 angstroms, o sea, 500 nanómetros de longitud de onda, que corresponde a una longitud de unos 20 átomos de carbono. Por eso todas estas sustancias, las ubiquinonas, carotenoides y las porfirinas, suelen tener cadenas de unos 20 a 22, 24 eslabones de carbono. En otro planeta, que hubiera otra estrella que tenga otro máximo solar, será distinto, claro. Aquí lo he puesto demostrado matemáticamente, para el que quiera meterse en el tema. Aquí vemos la base de los nucleótidos, que es lo primero que se forma. O sea, aquí he puesto simplemente una cosa curiosa. Lo mismo que existe un LUCA, que es la convergencia de todos los clados. Cuando tú estudias clados genéticos llegas a LUCA, que es el primer clado. También se habla del ECA, que es el primer eucariota. Se supone que lo mismo que hubo un LUCA, solo no pudo haber dos, porque se hubieran destrozado entre ellos y que hubiera quedado uno. También se supone que hubo un LECA, o sea, un eucariota, un primero. O sea, por una casualidad se formó un eucariota y de ahí partimos todos, pero no hubo dos. O sea, eso es lo mismo, pero esto ya es una especulación mía. Hubo una molécula inicial, que posiblemente fuera un LUCMO, ¿no? Una molécula, un Last Universal Common Molecule, que posiblemente, hay bioquímicos que piensan, pero bueno, yo por ejemplo pienso que sí, fue esta. Esta es la molécula de la que parte prácticamente todo.
se juntó un fosfato con una ribosa, una desoxirribosa y con una base, que posiblemente fuera la adenina, que es esta, y dio lugar a casi todo lo demás. Porque esta molécula sirve para todo, sirve para transportar energía, sirve para como copia y memoria genética cuando se enlaza con eslabones, sirve como base también de la maquinaria de reproducción, no solamente como copia de plano, sino como máquina de fotocopiar, y sirve también para facilitar que la energía entre y salga de los ciclos energéticos de la célula. O sea, esta molécula pues puede que fuera la molécula universal en su origen. Es lo que se piensa. No hay consenso en esto, pero vamos, yo personalmente pienso que puede que ser que sí. Y pasamos a las tres últimas, tres muy rápidas. Todo vamos a ir a la transmisión de información. Los organismos, si no transmiten información, no avanza. La vida se hubiera quedado congelada. La forma de transmitir información es morir y reproducirse. No hay otra. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el organismo va a ser dañado, porque al final vive en un ambiente que es agresivo y lo va a matar. Entonces, o se reproduce o la vida no existe. Entonces, va a necesitar, lo mismo que la vida, va a necesitar un ciclo de energía para coger energía y moléculas del entorno y sacar energía y moléculas fuera. Parte de esa energía se la queda para que funcione la máquina de copiado. Y entonces la vida necesita un ciclo de energía, que lo hemos visto ya muchas veces esto, y parte de esta energía va a la máquina de copiado y parte va al mantenimiento de la maquinaria de energía para también que funcione. Pero la máquina de copiado, que es en lo que nos quedamos ahora, necesita dos piezas, lo que es la máquina de copiar y unos planos que copiar. Necesita dos piezas, cómo copia y qué planos copia, para sacar de aquí copias. Entonces, ¿qué ocurre? Que inicialmente, aquí puesto, necesitamos un ciclo de energía, una máquina de copiado y unos planos. Los progenotes, claro, no tenían muchas moléculas, hay que pensar en alguna molécula que nos sirviera para todo, porque hacer que haya muchas moléculas que coincidan en un punto, muchas, como somos nosotros, eso es imposible, eso es estadísticamente imposible. Tenía que ser que hubiera muy poquitas cosas que hicieran todo. Y entonces se supone que había estructuras muy primitivas que hacían todo, que hacían ciclo de energía, máquina de copiado y planos. ¿Qué molécula es esa? Pues esta que hemos puesto antes, básicamente, el LUCMO este. ¿Qué ocurre? Pues que esta, pero aquí había un problema serio, y es que esta máquina tiene la misma molécula, el plano. El plano necesita ser muy estable, que no reaccione, porque si el plano reacciona, mañana ya ha cambiado, ya es otro plano, ya no vale para que la vida permanezca, ¿no? O sea, el plano tiene que ser casi eterno, ¿no? Mientras que la máquina de copiado tiene que ser muy reactiva, porque como compite por velocidad, cuantos más planos hace, más vida genera. Con lo cual tenemos aquí un dilema, o sea, tiene que haber una molécula que sea muy rápida y que sea muy estable, que no reaccione. Entonces, imposible. Entonces, parece ser que inicialmente, en química de sistemas se supone que había moléculas que era ADRN, o sea, trozos de ribonucleico y trozos de desoxirribonucleico mezclados, pero se fue dividiendo en dos. Entonces se fue concentrando en ADN los planos, porque el ADN es muy estable, el ADN es estabilísimo, eso una vez formado es muy difícil cambiarlo, vamos, casi imposible, ¿no? Salvo que lo quemes, ¿no? Mientras que la parte de maquinaria de copiar plano, que es el ribosoma inicial, lo que se llama el centro activo del ribosoma, ese tiene que ser muy reactivo. Entonces ahí se formó el ARN, se concentró el ARN en el centro ribosomal, mientras que los planos se concentraron en ADN. Ya tenemos la máquina en marcha, ¿no? Y de esta forma se podían copiar planos muy rápidos y los planos eran muy estables. Las características que tienen que tener los planos, pues tienen que ser químicamente muy estables para ser longevos y con mucha fidelidad, que no haya alteraciones en la copia. Tienen que ser muy densos de información, el ADN lo es, porque en un espacio de 3,4 nanómetros metes 10 bases, o sea, cada base son 2 bits, puedes meter en 3,4 nanómetros
puedes meter 2 por 10, 20 bits. O sea, es una densidad de información brutal, que ya quisieran muchos ordenadores tenerla. Tienen mucha menos que eso. Y además tienen que ser muy fácilmente copiables. Y el ADN también lo cumple, porque el ADN se abre y se cierra en función de las enzimas que lo consiguen abrir, las helicasas que lo abren y lo cierran. O sea, cumple perfectamente las características que tiene que tener el plano el ADN. ¿Qué historial tenemos aquí muy rápido del ADN? En la época de Mendel, que aquí he puesto el árbol de genético, pues él pensaba, pues él hizo estudios estadísticos, o sea, básicamente veía que había unas correspondencias de números, unos números que no tenían que ser casualidad, porque si tú mezclas pintura blanca con pintura negra, te sale pintura gris, y si tú juntas pintura gris con pintura gris, no te sale otra vez pintura blanca y negra. Es decir, aquí hay algo digital, es decir, él juntaba un verde con un amarillo y le salían todos iguales, le salían todos los hijos iguales. Pero después juntaba a los hijos y ya no le salían todos iguales, ya había una distribución en los nietos, estadística muy repetitiva, unos números que se repetían. Y es lo que he puesto, es decir, tú juntas pintura blanca con negra, lo mezclas y te sale gris, pero juntas pintura gris y con pintura gris y no te sale un trozo negro, otro gris y otro blanco, sino que ya te sale todo gris. Entonces, ¿qué quería decir eso? Pues que detrás de la genética había algo más que daba una información que no era analógica, era digital, era molecular, por decirlo así, a ser digital. Eso lo pensaba ya Mendel. Estas son las 3 leyes de Mendel que he puesto aquí. Morgan en 1900 hizo unos estudios que hacían fallar la ley de Mendel, la tercera, que los genes no eran independientes, sino que a veces había genes que por su proximidad en el locus cromosómico iban pegados. Es decir, que había genes que iban pegados porque iban juntitos, iban uno al lado del otro. Entonces esto lo estudió Morgan, que era la ley de ligamiento y recombinación de genes. Y con esto se crearon los primeros mapas genéticos, precisamente porque fallaba la tercera ley de Mendel. Después, un experimento muy importante fue el experimento de Averill, MacLeod y McCarthy, que se repitió muchas veces ya en 1944, o sea que es hace 4 días esto. Entonces, él veía que se infectaba con unos bacilos, que eran unas bacterias que eran lisas, que eran rugosas, el ratón no moría. La misma bacteria, pero lisa, lo mataba. Cuando cogía la bacteria, la mezcla de las dos bacterias, esto era... mataba una bacteria y la mezclaba con otra bacteria calentada. Entonces no le pasaba nada. Y por último, este es el experimento clave de la transformación. Aquí lo que hacía es que mataba unas bacterias, las lisaba es que las aplastaba y sacaba el zumo que salía del aplastamiento, y se lo ponía a bacterias que eran... Cogía bacterias malas, las calentaba y las aplastaba, las mataba, no las calentaba, las aplastaba. Y muertas, ese zumo se lo ponía a bacterias que no eran dañinas, que no hacía, y las mezclaba. Se las ponía al ratón y se moría el ratón. Decir, coño, es que la bacteria buena ha cogido algo, pero algo no vivo. Algo vivo ya no era vivo porque las habían matado a las bacterias, estaban aplastadas. Pero cogía algo de las bacterias, entonces él pensó, es que hay algo en las bacterias malas que no está vivo, pero que transmite la información. Entonces este fue un experimento crucial para ver precisamente, y se pensó que podían ser, como he dicho antes, proteínas, pero se fue aislando azúcares, y se vio que ni había proteínas porque le ponían allí sustancias para destruir las proteínas, y con lo único que no ocurría esto es si se destruía el ADN. Entonces se pensó ya a partir del año 44 que el ADN era la base de la vida. No se sabía cómo era el ADN, porque se sabía muy poquito. Y el que juntó todo en el año 44 fue Schrödinger, porque por un lado estaban los genetistas que hacían estudios de poblaciones, de herencias y tal, pero ellos les daba igual que tuviera base molecular o no. Ellos se dedicaban a estudiar familias hereditarias, sobre todo empujados por
por la economía vegetal, para buscar productos más productivos en el campo, más eficientes, y razas también de animales. Entonces a ellos les interesaba, digamos, las leyes estadísticas de genética, de herencia, pero no, ni querían pensar, ni se les pasaba por la idea pensar en que había una base molecular. Por otro lado estaban los químicos, los bioquímicos, que estudiaban moléculas, pero no pensaban en la herencia. Y el que consiguió juntar todo fue Schrödinger, con el libro que os recomiendo que leáis, porque es un libro además muy accesible, de qué es la vida. Es un libro realmente que cualquier persona con una base muy sencillita, mucho más menos que vosotros, lo entiende, porque el hombre sabía muchísimo de genética, se empolló de genética una barbaridad. Entonces es un libro muy accesible a cualquiera. Pero tocó el núcleo de todo, y unió la genética con la química. Y Chargaff después, la ley de Chargaff, vio que la adenina y la timina siempre iban en el mismo porcentaje. Él estudiaba muchas especies, pero veía que en todas especies la adenina y la timina tenían una proporción, pero la adenina y la timina siempre tenían la misma proporción. Lo mismo que la guanina y la citosina. Entonces él sacó la ley de Chargaff y de aquí ya se pasó al final a la gran lucha que hubo entre Pauling. Pauling estaba estudiando sobre todo la hélice alfa de las proteínas, pero hubo una lucha brutal entre Pauling, Pauling estaba en Estados Unidos y Franklin también, Rosalind Franklin, y Watson y Crick estaban en Londres. Y Watson y Crick estaban en Londres, estaban compitiendo con los de Cambridge también y con los de Estados Unidos. Y en esta lucha, que no voy a entrar en detalles, que es muy interesante, pero es para una charla entera. Entonces, a partir de que Rosalind Franklin hizo la foto 51 famosa, donde se ve la proporción de 3,4 Armstrong, el ratio de 3,4 nanómetros, que había 10 bases, aquí esta es la foto famosa, interpretada con la letra de Rosalind Franklin, que era la doctoranda que estaba haciendo esto. Es como Watson se metió en el tema y sacaron ya la estructura molecular, o sea, el libro de Molecular Structure of Nucleic Acids, o sea, que fue el nacimiento ya de la genómica, ¿no? Nada, aquí muy poquito, simplemente mencionar esto, los métodos de cómo se transmite la información. Se selecciona el individuo, no el gen. O sea, a lo largo de la vida el gen no se selecciona, el gen permanece siempre. Lo que vamos seleccionando con la mortalidad es el individuo. El individuo es el que se expone a morir o no. Pero lo que evoluciona es la especie. O sea, quedaros con esto. Lo que se selecciona es el individuo, no el gen. Lo que evoluciona es la especie, no el individuo. Un individuo no evoluciona nunca, evoluciona la especie entera. Pero lo que permanece siempre es el gen. O sea, el gen eterno. Nosotros tenemos genes de hace 2.000 millones de años que permanecen. El primer gen que lo he nombrado alguna vez es la ataxia de Friedreich, que es una enfermedad degenerativa brutal, que la hemos nombrado en alguna charla anteriormente. Este es uno de los primeros genes que se descubrió, que estaba en bacterias de hace 1.500 millones de años, que controla en la mitocondria, controla el hierro, el metabolismo del hierro en la mitocondria. Entonces, el que lo tiene pues es una desgracia, pero es un gen que se estudió en levaduras, pero que estaba ya en sustancias de hace 1.000 y pico millones de años. O sea, entonces, simplemente he puesto aquí los distintos modos para que tengáis la nomenclatura cuando se oigan distintas palabras de estas, que lo tengáis claro lo que es una división, gemación, espobulación, conjugación, con los pilis o la transformación de plásmidos, que es lo que hacía este hombre, la transformación que hacía MacLeod y Avery, era una transformación de las bacterias. Y después las eucariotas, los mecanismos que tienen, las mitosis para la reproducción asexual de todas las células del cuerpo, somáticas, y las meiosis para las gónadas, las células reproductivas. Y la última transparencia ya. La invención del sexo se necesita para sobrevivir a los cambios ambientales, creando variaciones genómicas, porque las variaciones genómicas, las mutaciones no dan de sí, porque las mutaciones se habla mucho de ellas, pero las mutaciones son rarísimas, o sea, y normalmente las mutaciones, el 99% o más, son negativas. O sea, cuando me hacen una mutación es para joder al cuerpo.
Entonces lo normal es que una mutación positiva no. Entonces para mejorar, lo normal es que no venga de una mutación, es que venga siempre de una transformación o un sistema de sexo, o sea, de reproducción sexual. Los procariontes utilizan la conjugación por plásmidos del factor F y la transformación de enzimas con enzimas de restricción. Esto simplemente os lo pongo para que busquéis en internet palabras si queréis indagar en ello. Los eucariontes tenemos el ADN de los eucariontes es 1000 veces mayor que el ADN de los procariontes. Tenemos unos 10 veces más de genes. Los procariontes normalmente tienen unos 1000, 1500 genes, nosotros tenemos 20.000, 25.000 genes, y todo esto para poder gestionar la gran complejidad de la celular que tenemos, y sobre todo en los pluricelulares. Y parece ser que existe un único LECA, esto es como un antecesor, y el E de eucarionte. Los animales utilizan la mitosis para todas sus células somáticas y la meiosis para las germinales. Pero muchos animales, sobre todo los animales insectos, suelen utilizar facultativa. Pueden ser que actúen como momentos sexuales y momentos asexuales. Tú pones un grupo de pulgones en una planta, en un rosal, y si está limpio, se empiezan a reproducir rápidamente por reproducción asexual. Pero en cuanto hay mucha competición o empieza algo a fastidiarles, empiezan a la reproducción sexual para adaptarse. O sea, se transforman en machos y hembras ellos mismos y empiezan a reproducir. Eso es un fenómeno que se ha visto con algunos insectos, con los pulgones, por ejemplo, ocurre. Al principio se reproducen asexualmente, pero cuando tienen presión del entorno o presión poblacional, se empiezan a reproducir sexualmente para ser más eficientes y adaptarse mejor a los cambios. O sea, el sexo nace por la adaptación al cambio. Si la Tierra fuera un ambiente o en un planeta, el ambiente sea muy, muy estable, posiblemente no aparezca el sexo. Entonces, las plantas aunque no se mueven, pero a nivel sexual es lo más extraordinario que hay. La planta es el universo del sexo en las plantas. Y parece que están quietas ahí, ¿no? Entonces, pero se reproducen por esquejes, rizomas, tubérculos, estolones. Estolones son como fracciones con raíces, que no son esquejes, porque un esqueje es un corte de un tallo que lo plantas y un estolón ya nace con la misma planta, es un trozo que tiene su propia raíz y se reproduce por estolones. También los animales se reproducen por estolones, o sea, no solamente los vegetales. O técnicas sexuales que tienen las plantas, son hermafroditas, dicoicas. Dicoicas quiere decir que tienen dos sexos, pero un sexo en cada rama. O sea, lo que le ocurre, por ejemplo, al ginkgo biloba, que hay machos y hembras, o muchas plantas, ¿no? O autógamas, alógamas, que autógamas es que ellas mismas se autofecundan en distinta parte de la planta, o alógamas que necesitan otra planta para reproducirse, con polinización asíncrona, o sea que a veces polinizan en una época los estambres y en otra época el pistilo, para que no se autofecunde y no pierda riqueza genética. O sea, porque claro, si se autofecunda le pasa como a los borbones, ¿no? Que al final el gen se repite, o los austrias, exactamente, que les pasó esto, o sea que entonces las plantas no, en una época del año se abren los pistilos, en otra los estambres, y entonces nunca se junta ella consigo misma, ¿no? O sea, aparentemente es hermafrodita, pero realmente no lo es, porque nunca se va a mezclar con ella. O flores unisexuales, etcétera. Los hongos normalmente es por esporas. Las mitosis tienen las ventajas de ser muy, muy rápida y muy fiable, porque la mitosis no inventa nada, al final es una máquina de fotocopiar. Y no hay variación genética. Y entonces para largas cadenas de ADN es perfecta, ¿no? Se desarrolló en las primeras eucariotas hace unos 1.700 millones de años al requerir microtúbulos. Claro, esto ya no es una gemación o una separación directa como hacen las bacterias, que se dividen en dos. La mitosis necesita microtúbulos para que tiren de los cromosomas, los centrócoros, y puedan tirar y separar los
cromosomas. Pero para esto necesitaba ya que hubiera unos microtúbulos que son de actina y miosina, que esto se formó a partir de endosimbiosis en las espiroquetas según hipótesis de endosimbiosis, que no es seguro eso, pero vamos, está muy apoyado. La evolución de la mitosis debió estar llena de rutas moleculares muy complejas con muchos fallos en el camino. La meiosis mucho más todavía. Parece que el origen de la meiosis es que hubo una endosimbiosis celular, o sea que hubo bacterias que se comieron a otras pero no las digirieron y acabaron esas bacterias internas formando orgánulos suyos de los cuales se adaptó. O sea, fue un canibalismo sin digestión, ¿no? Que lo he puesto aquí. Esta es una teoría muy defendida hoy día, pero no es segura tampoco. Claro, la mitosis, la meiosis da lugar a muchos errores y fallos, porque claro, estás mezclando cromosomas, haciendo transformación genética, y entonces en el caso de los humanos, como ejemplo así curioso, pues da la enfermedad de Down, Klinefelter. A mí Klinefelter siempre me recuerda a Luis Aguilé, que era XXI. Bueno, no era, no sé si era, pero cuando lo describes, yo me acuerdo cuando estudiaba esto en bioquímica, me ponían el ejemplo de Luis Aguilé como curiosidad. El triple X, ¿no? Lo que llamaban antes superhembras, o el XY, que es el supermacho que se llaman, que son gente con unos defectos terribles, O sea, la enfermedad de Patau, por ejemplo, que es terrorífica, es muy escasa, o la enfermedad de Turner, que es el XO, donde le falta el I. Que esto ha habido artistas en Hollywood que tenían esta enfermedad. Si ponéis artistas de Hollywood, enfermedad de Turner, os saldrán algunos que habéis visto seguro, vamos, en películas con frecuencia. Yo he visto algunas, son personas muy pequeñitas que son una especie, no le ves muy claro que sea una mujer o un hombre, es muy intermedio, tienen baja talla. Estoy intentando acordarme de una que sale, que le dieron además un Oscar a esta chica que tenía un Turner 0. ¿Cuál? Era... Sí, era una fotógrafa que acompañaba a Mel Gibson, exactamente. Efectivamente, ahí sale. Pues la fotógrafa, hace de chico, es un Turner 0, X0. Sí. Sí. Eso. Pues muchas gracias, te has acordado muy bien, sí. Esto de tener un memorión aquí es buenísimo. Bueno, la disminución del gen Y es uno de los retos que hay hoy día que se está estudiando mucho porque los mamíferos estamos perdiendo el gen X, se nos está quedando muy reducido a casi nada y nos está perjudicando en nuestra longevidad a los hombres. El I, ¿he dicho? Ah, no, el I, perdón. Sí, me equivoco muchas veces, porque quiero decir tantas cosas. Vale, esto está en estudio actual. Y con esto y un bizcocho...